Golpe mortal a la libertad de expresión. Las autoridades mexicanas informaron que el periodista Salvador Adame, quien fue secuestrado el pasado 18 de mayo en el estado de Michoacán, fue asesinado y quemado. Con este homicidio aumenta a 7 el número de comunicadores que han sido asesinados en lo que va del año en el país. Información en directo desde Ciudad de México con Carlos del Valle. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Un caso más de periodistas asesinados en el territorio nacional. En esta ocasión, el propio Procurador de Justicia del estado de Michoacán, un estado por demás con conflictos de crimen organizado, ha declarado que fueron encontrados los restos calcinados de Salvador Adame, quien era periodista y director del Canal 6, en un lugar muy pequeño de este estado que se llama Nueva Italia. Él había desaparecido hace un mes y hoy, después de una larga búsqueda y de denuncias de desaparición, finalmente sus restos fueron encontrados calcinados en un lugar denominado La Barranca del Diablo. Ahí es donde terminó la historia de este periodista. También hay que decirlo, las autoridades siguen varias líneas de investigación. Una de ellas, quizá la más fuerte, es que esto se debió a problemas personales con su primo. Y es que hay que señalarlo, él fue criado por la misma mujer que es madre del líder del cártel que es preponderante en esa zona. Así que esta podría ser una de las explicaciones de lo que pasó con este periodista. Por lo pronto, esta es la historia. Nuevamente el crimen organizado silencia la voz de un periodista en México. El pasado 14 de junio fue hallado un cuerpo totalmente calcinado en el sector La Barranca del Diablo, ubicado en el municipio de Gabriel Zamora del estado de Michoacán. 12 días después de realizar los análisis, las autoridades locales informaron que se trata del director del Canal 6, Salvador Adame Pardo, quien fue secuestrado por hombres armados en el centro de Mújica el pasado 18 de mayo. Después de realizar la toma y cotejo de muestras que marca la ley en estos procedimientos, por parte de especialistas de la Dirección de Genética, las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame Pardo. Durante un procedimiento realizado el 21 de junio en la localidad 1 de septiembre, las autoridades capturaron a Ignacio Andrade Rentería, alias El Cenizo, ex jefe del cártel de los Caballeros Templarios, y a Daniel Rubio Ruiz, alias Cabeza, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Estas detenciones arrojaron datos importantes sobre la investigación del secuestro del periodista. Nos dimos cuenta de la oscuridad con la que nos encontramos los michoacanos. Alias Cabeza, quien tenía orden de captura por el delito de secuestro desde el año 2015, aseguró ser primo de Salvador Adame. La madre de Cabeza se hizo cargo de la crianza de Salvador Adame desde su niñez. El detenido señala que al enterarse de la desaparición comenzó a buscar, y fue así que a través del Cenizo contacta a un presunto cabecilla de una célula delincuencial que opera en la región de Tierra Caliente con las iniciales FLR, a quien apodan el Chano Peña. De acuerdo a la entrevista realizada por esta autoridad, al Cabezas, el Chano Peña fue quien ordenó privar de la vida, de la libertad a Salvador Adame para después darle muerte y quemar su cuerpo. El móvil que cobra más fuerza en el secuestro y homicidio del comunicador es el ajuste de cuentas. El posible móvil del hecho, según esta declaración del Cabezas, fue por problemas de tipo personal entre la víctima y el mencionado Chano Peña, lo cual pudiera tener relación con mensajes identificados en el teléfono de Salvador Adame, donde recibe insultos y lo confrontan. Las autoridades del estado de Michoacán destacaron que seguirán trabajando con la Procuraduría General, el Ejército y la Policía Federal para dar con el paradero del homicida. Salvador Adame es el 7º periodista asesinado en la nación en lo que va de año. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato y pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto tomar acciones contundentes para garantizar el ejercicio del periodismo en el país. Según la ONG Reporteros Sin Frontera, México es la 3ª nación más peligrosa del mundo para ejercer la profesión. Y bueno, también hay que decirlo, esta denuncia de Salvador Adame se viene a sumar en un momento delicado para el gobierno federal, en el que las acusaciones de espionaje y de crímenes en contra de la prensa van en aumento. Así que la presión también sigue surgiendo para el gobierno federal de esclarecer totalmente lo que está sucediendo en casos como el del propio Salvador Adame.
Esta es la información que tenemos hasta el momento de Ciudad de México. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Carlos, por ese reporte. Vamos a saludar en Ciudad de México a Tania Renaum, es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en ese país. Gracias por atendernos en NTN 24. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y ya Carlos del Valle nos anticipaba dos aspectos que están generando un ruido permanente en el ejercicio del periodismo en México. Por un lado, los asesinatos, 7 contamos en el 2017, una cifra lamentable y deshonrosa, y contamos una investigación abierta de supuestas escuchas ilegales y seguimientos a periodistas y activistas a los derechos humanos. ¿Cómo observa Amnistía Internacional estas dos situaciones frente a la información que están recibiendo los ciudadanos por parte de los medios de comunicación? Bueno, primero el tema de los asesinatos, no solamente lo vemos con mucha preocupación en el aumento del número de mes tras mes. Lo que también nos preocupa es que detrás de cada asesinato exista una narrativa casi de justificación de por qué asesinan periodistas. Entonces, si nosotros nos fijamos, se asesinan periodistas de acuerdo a la narrativa oficial porque reportan asuntos policíacos, porque reportan asuntos de narcotráfico o por ajustes de cuentas. Pero la justificación es eso, una explicación que justifica un hecho, pero lo que subyace es un Estado débil que no es capaz de poder proteger a los ciudadanos y de poder proteger en garantías y de dar garantías mínimas de seguridad a quienes ejercen el periodismo. Nos parece desde Amnistía Internacional que las justificaciones narrativas pueden demeritar el foco de atención, y el foco de atención tendría que ser dónde está la seguridad ciudadana y dónde está la seguridad que debe proveer un Estado a quienes habitamos en él. En ese sentido, Tania, ¿esto va a llevar a los periodistas a la autocensura, a dejar de tocar temas sensibles que están generándole problemas a los ciudadanos día a día para salvar sus vidas, y van a querer concentrarse en las agendas oficiales? Bueno, efectivamente puede generar un efecto de amedrentamiento. No reportar determinadas cosas porque mejor hay que cuidarse, o para qué reportarlas si nada en este país cambia. Y efectivamente puede generar un efecto de amedrentamiento. Pero el efecto que ha generado en México es que se ha conformado lo que se llama la agenda de periodistas, y los medios de comunicación, conjuntamente con algunas organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, hemos convocado a un ejercicio de diálogo para revisar qué está ocurriendo con el mecanismo de protección a personas periodistas. ¿Cuáles son las formas más eficientes en las que el Estado tendría que garantizar los derechos de las personas que ejercen el periodismo? ¿Y cuáles tendrían que ser las posiciones también de las redacciones sobre un hecho o sobre un contexto terriblemente violento para el ejercicio del periodismo? Es verdad que puede hacer un efecto intimidatorio, pero también es cierto que las voces de defensores de derechos humanos y de periodistas no están acalladas, están reivindicadas y están cada día más asusadas por el hecho de que se ha de buscar protección y formas para evitar que la libertad de expresión quede amedrentada y quede totalmente cortada. Es Tania Renaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Que tengan buena noche.